Jesús nos va a estar hablando de esto en Juan 15, 18 al 6:4, en nuestra sección. Nos va a estar hablando de los cristianos y su relación con el mundo. Pero déjame preguntarte a ti, un poquito como decía el video ahí al final, pero extenderlo un poco más. ¿Hasta dónde estarías dispuesto tú a llegar por tu fe? Como cristiano, como cristiana. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu fe en Cristo? Probablemente no estamos en un contexto en donde tengamos que pasar por este tipo de cosas, ¿no es cierto? Como lo que acabamos de ver. Quizás no es nuestra realidad, pero sí, eso es el mundo real. Cuando tú eres cristiano en otras partes del mundo, eso sí es real. Cosas como esta que vimos un testimonio de este hermano. Pero en tu contexto, donde tú vives como cristiano, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar por tu fe? El domingo pasado vimos que Jesús espera que sus discípulos den muchos frutos, ¿se acuerdan? Jesús está hablando desde el capítulo 13 de Juan con sus discípulos en un espacio más íntimo, reducido, ya no a todo el mundo. Estamos en la última semana de la vida de Jesús. Y le está diciendo a sus discípulos, quiero que den mucho fruto. Es decir, la semana pasada vimos la relación de los discípulos con Jesús. Hoy día vamos a ver cuál es la relación de los discípulos con el mundo, ¿vale? Y por eso estamos hablando y viendo este tipo de videos. Y cuando Jesús dice mundo en el pasaje de hoy y en la Biblia en general, se va a estar refiriendo a la cultura espiritual imperante en la cual vivimos. No un mundo como geográfico, donde tú estás viviendo como mundo, geografía, sino como una cultura espiritual en el ambiente y de pensamiento específico frente a Jesús. Eso cuando dice mundo, ¿ya? Y antes de ver cómo los discípulos deben relacionarse con el mundo, tenemos que aprender cuál es la relación del mundo con los discípulos, ¿ya? Y esas son las dos cosas que vamos a estar viendo hoy día. La relación del mundo con los discípulos y relación de los discípulos con el mundo. Ambas cosas. ¿Y por qué digo, en primer lugar, tenemos que ver la relación del mundo con los discípulos? Porque es lo que Jesús le advierte a sus propios discípulos en nuestra sección de hoy. Que no esperen un buen trato del mundo, por parte del mundo, si acaso son cristianos y quieren seguir a Jesús. Porque él mismo fue rechazado por el mundo. Lo dicen los primeros versos 18 y 19. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Jesús mismo lo está diciendo. Esa va a ser la relación del mundo con los discípulos, todos aquellos que quieran seguir a Jesús. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que abriste una Biblia en público? No en público en la iglesia, obviamente, ¿no es cierto? Como en el edificio. ¿Cuándo fue la última vez que abriste una Biblia en público, en un público hostil, en un público no creyente? Es súper raro lo que pasa cuando uno abre la Biblia en lugares así. Yo personalmente antes de trabajar como pastor, de estar como en el ministerio pastoral, tenía otro trabajo y me acuerdo haber sacado mi Biblia en la hora de descanso, en la hora de colación en ese trabajo, porque tenía que preparar algo para la iglesia. Y cuando abrí mi Biblia, que no era una Biblia en el celular, ¿no es cierto? Los millennials quizás les costaría entender abrir una Biblia de papel, porque están acostumbrados a verla en el celular. Entonces, cuando uno lee la Biblia en el celular, parece que uno estuviera viendo Instagram, no la Biblia. Entonces, cuando tú abres tu Biblia física en un lugar público, me acuerdo en ese momento, en medio de la hora de colación, de descanso, haber sentido esas miradas penetrantes, y como que ese pensamiento, está leyendo una Biblia, abrió una Biblia aquí en medio nuestro. Tú sientes esa mirada alrededor, como que de repente el ambiente cambia, ¿cierto? Y es súper raro. Te hacen sentir raro con esas miradas de que estáis leyendo una Biblia. También me pasó una vez en el metro, iba todo apretado y tenía que sacar mi Biblia para algo preparar en el camino. Y lo mismo, más cerca mío la gente, entonces, como que empieza, está leyendo una Biblia. ¡Wow! ¡Qué cosa más rara! Te hacen sentir raro. Cuando en realidad, si te pones a pensar bien, raro debería verse todos aquellos que están a tu alrededor pegados en un celular, viendo fotos de otros, poniéndole likes a otras personas y buscando la aprobación de las personas. Eso sí que debiera verse raro, en vez de estar buscando la aprobación de la persona más importante del mundo, ¿cierto? Entonces, nos sentimos raro cuando abrimos una Biblia, pero no cuando estamos buscando la aprobación del mundo. Y Jesús dice que no nos sorprenda entonces que el mundo nos odie, que el mundo odie a los cristianos, pero también
que no lo tomemos de manera personal, como si nos odiaran a nosotros por ser buenas personas, por ser exitosos, porque somos lindos y te odio porque eres... No, no lo tomes personal, dice Jesús. Nos van a odiar porque a Jesús lo odiaron. Por lo tanto, el mundo tiene un problema con Jesús, no con nosotros en primera instancia. Eso es lo que Jesús dice en el verso 21, en varios versos, mira el verso 21. Jesús lo dice ahí, verso 21, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Mira el verso 23, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Mira el verso 25, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. El odio que la gente va a sentir por los cristianos está relacionado principalmente con Jesús. Tienen un problema con Jesús. El mundo odia a los cristianos porque odian a Jesús y todo lo que tenga que ver con Él, con lo que Jesús hace, con lo que Jesús dice, con lo que, etcétera, con lo que Él enseña. Por eso van a odiar a los cristianos. Y Jesús nos va a decir dos cosas que el mundo o los cristianos van a experimentar en la relación con el mundo. En primer lugar, van a ser perseguidos y en segundo lugar, van a ser odiados. No sé si son las mejores noticias para ti hoy día, esta mañana, que quizás estás esperando ánimo y palabras de aliento esta mañana como cristianos. Vamos, que tú puedes, una nueva semana. Esa es la noticia para ti hoy día, la realidad que la Biblia nos presenta para cristianos. Vamos a ser odiados y vamos a ser perseguidos. Y dice perseguidos específicamente, o en primer lugar, odiados, porque en los versos 20, por ejemplo, Jesús les dice en el verso 20, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han aborrecido mis enseñanzas, si han obedecido mi enseñanza, también obedecerán las de ustedes. Y el verso odiados, no, atrás, eso cuando vamos a ser perseguidos, lo voy a explicar en un segundo, pero vamos a ser odiados, lo dice en el verso 21, 23 y 25, te lo mostré recién, vamos a ser odiados porque el mundo odia a Jesús. Y en segundo lugar vamos a ser perseguidos, porque el verso 20 que te acabo de leer nos dice, Jesús le dice a sus discípulos, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Por lo tanto, es algo que tienes que estar esperando como cristiano, si acaso no lo tenías mucho en mente. Mira el capítulo 16, verso 2, que es parte de nuestra sección también. Jesús dice, lo expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Dime si eso no es actual, lo que piensan los musulmanes, por ejemplo, que al dar muerte a algún cristiano están sirviendo a Dios. En nombre de Dios estamos haciendo lo que hacemos frente a los cristianos. Por lo tanto, si te das cuenta, en Chile probablemente no tenemos una cultura en la cual te lleven preso y te persigan o seas torturado como cristiano. A diferencia de otros países como China, Nigeria, o lo que vimos en el video, ¿no es cierto? Pastores que han desaparecido, torturados, iglesias destruidas y quemadas por extremistas, leyes que no permiten, por ejemplo, imprimir Biblias, o sí, pero muy específico y limitada la cantidad de impresión para que no se divulgue, como en China, por ejemplo. Quizás no estamos en esos contextos, ¿no es cierto? No estamos enfrentando ese tipo de oposición y persecución. Pero hay una manera en la cual podemos experimentar algo similar. Estamos viviendo una transición en nuestro país, y te das cuenta, en donde nuestra cultura rechaza y comienza a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesucristo, con la iglesia, con religión, etc. Un leve comentario en un almuerzo familiar puede destruirlo por completo. Un leve comentario como, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer solamente. Así es como Dios lo ha definido. Imagínate eso en un almuerzo familiar, con tu familia quizás no creyente, o en el almuerzo con los colegas en el trabajo. ¿Cómo te devolverían de vuelta? O no sé, yo creo que la sexualidad es para vivirla solamente en el matrimonio. Comenta esas cosas en la universidad y ve cómo te va a ir de vuelta. Probablemente no al nivel de países como lo estamos viendo, donde son perseguidos a muerte, pero sí va a tener cierto rechazo. Sí va a ser tildado y encasillado como cierta categoría de persona. Por lo tanto, una cosa es ser perseguidos y odiados porque hemos sido poco sabios, hemos sido orgullosos como cristianos, hemos sido legalistas, hemos entregado el mensaje de manera equivocada tal vez, lanzamos el mensaje en vez de encarnar el mensaje, como que tiramos la bomba,
pero no nos encarnamos con el mensaje. Podemos ser perseguidos por nuestro propio pecado, porque hemos sido orgullosos y legalistas. Puede ser. Y pensamos de que eso es persecución porque somos cristianos, ¿no es cierto? Simplemente piensa en lo que estuvo pasando en medio de la pandemia, cuando estaba el pic, y vimos noticias donde hay un pastor en plaza de armas haciendo el culto y gritando a las 6 de la mañana con los megáfonos a todos chanchos, despertando a todo el mundo, y tuvieron que venir los carabineros a sacarlo. ¿Sabe que estamos en plena pandemia? Por favor, retírense del lugar, y veíamos al pastor con los fieles ahí, como que lo agarraban y ay, nos persiguen porque somos cristianos, causa de Cristo, no sé qué, miren cómo nos persiguen. Entonces, pero espérate, estamos en plena pandemia, hay reglas, hay medidas sanitarias, tratemos de cuidar eso, pero claro, podemos sentir que somos perseguidos por Cristo porque simplemente la gente nos odia porque hemos sido súper legalistas y poco tolerantes y es poco amables y poca gracia, ¿no es cierto? Esa es una manera en la cual podríamos ser perseguidos. Otra cosa es ser perseguidos por decir la verdad de Dios, por reflejar el carácter de Cristo, por mostrar su gracia con mucha humildad. Podemos ser perseguidos también de esa manera. Por ejemplo, siendo honesto en el trabajo, no sé, llegando a la hora al trabajo, dando más de lo que se pide en el trabajo, honrando al jefe en medio de una cultura donde nadie quiere honrar a los jefes porque son todos unos pocos no sé cuántos. En ese contexto empieza a vivir como Cristo con su carácter y puede ser rechazado, obviamente, ¿cierto? O vivir tu sexualidad para Cristo en lugares como el colegio y la universidad, completamente opuesto a lo que promueve la cultura para los jóvenes en esos lugares, y empieza a vivir para Cristo así, y obviamente va a comenzar a ser perseguido. O no tienes para qué ir tan lejos, misionar a África, China, o ir al trabajo, en la propia familia. Puede ocurrir eso también. ¿Cuántas historias de mujeres que hemos escuchado que se entregan a Cristo y sus propios esposos le hacen la vida imposible porque comienzan a ir a la iglesia, porque comienzan a relacionarse con otros cristianos, porque comienzan a ir al estudio bíblico, porque leen su Biblia, porque oran? ¿Cuántos casos hemos escuchado así de personas, de mujeres, y viceversa también? Casos de hombres, que a veces son los menos, pero hemos escuchado casos de personas que se convierten y el cónyuge no era cristiano y empieza esta rivalidad desde la propia familia, o hijos convirtiéndose, cuando todo el resto de su familia, incluso sus padres, no son cristianos. Y empiezan a hacer la vida difícil porque estoy yendo a la iglesia, porque oro, porque empiezo a ser como Cristo. Claro, ahora el cristiano, ¿no es cierto? Cuando toda su vida, y empezamos a enfrentar ese tipo de situaciones. Cuando vives para Cristo con todo, no esperes que el mundo te reciba bien. Tal como Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Tal como Pablo, asimismo, como yo dice. Entonces, si te das cuenta, entonces, no hay intermedio. O sigues a Cristo o sigues al mundo. O amas el reino de Dios o amas el mundo. O eres fiel al Señor o eres fiel al mundo. Pero ambas cosas no van juntas. Y algunos cristianos tienden a pensar que pueden vivir al medio, amando el mundo y amando el reino de Dios. Sobre todo los más afectados pueden ser los jóvenes hoy día, en medio de su propia cultura. Pero obviamente no afecta a todos los cristianos. Quiero tener un pie en el mundo y en algunas ocasiones tener un pie en el reino de Dios. No sé, por ejemplo, el sábado en la noche quiero tener un pie en el mundo. ¡Pum, pum! Vamos, hey, hey, disfrutando ahí. Y después al otro día, domingo, quiero tener un pie en el reino de Dios. Para no sentirme tan mal, ¿no es cierto? Y no perder este poquito que el mundo me da y su satisfacción. También quiero mantener lo que Dios me da. En el trabajo, en la semana, tengo un pie en el mundo, viviendo en la cultura ahí y dejándome llevar por la cultura del mundo laboral. Pero también quiero tener un pie en el reino de Dios. En el colegio, en la universidad, quiero tener un pie en el mundo, siguiendo los ritmos que ellos me proponen. Y en algunos momentos especiales, en el retiro de la iglesia, en el retiro de jóvenes, quiero tener un pie en el reino de Dios. ¿Sí o no? No queremos perder el mundo, su aprobación, su aclamación, sus atracciones. No quiero perder eso, quiero tratar de mantenerlo, pero tampoco quiero perder lo que experimento en el reino de Dios. Y empezamos a pensar que podemos vivir una vida intermedia.
Y esta idea de tener algo del mundo y algo del reino de Dios es lo que creo que le hemos ofrecido al mundo como el tipo de cristianismo que queremos que vivan, con un pie en el mundo y con un pie en el reino de Dios. Y el mundo le hemos ofrecido eso. Y le hemos hecho creer que eso es ser cristianos. Cristianos culturales, para algunas cosas. Y para otras nos vamos adaptando a lo que el mundo nos vaya diciendo. Tengo la sensación de que eso es lo que el mundo ha visto de lo que significa ser cristiano. No solo en Chile, sino en general. El tema es, si vives para servir a Cristo, pierdes al mundo. Si vives para servir al mundo, pierdes a Cristo. Pero no puedes tener las dos cosas juntas. Y esto lo tienes que saber. Si acaso eres cristiano, o si no eres cristiano y vas a escuchar este mensaje, tienes que saberlo de entrada. Viene en el pack de seguir a Jesús, el ser perseguido. Mira el capítulo 16, verso 1, Jesús les dice que viene en el pack, que no se sorprendan. 16, verso 1, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Cuando te encuentres con el sufrimiento, cuando te encuentres con la oposición, que no flaquee tu fe. Y que no te sorprenda tampoco. Mira el verso 4 del capítulo 16. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Que no sea sorpresivo. Oye, Jesús nunca nos dijo que íbamos a ser perseguidos y que íbamos a ser difíciles de cristianos. Ya nos anticipó esto. En resumen, Jesús está estableciendo que hay un conflicto entre el mundo y el reino de Jesús. El reino de Dios es gobernado por Jesús, el mundo es gobernado por el diablo. El reino de Dios promueve la verdad de Dios, el mundo promueve su propia verdad. El reino de Dios se trata de luz, lo hemos visto en el Evangelio de Juan, el mundo se trata de oscuridad. El reino de Dios busca la gloria de Dios, el mundo busca su propia gloria. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios y el mundo hace su propia voluntad. Y el reino de Dios obviamente lleva vida eterna, mientras que el mundo lleva muerte eterna. Hemos visto este choque de dos reinos en un sentido. El mundo quiere levantar su cultura al cielo, los cristianos queremos traer el cielo, bajar el cielo a la cultura. Y ese choque va a producir oposición, resistencia, no va a ser fácil. Y en medio de esa oposición, en ese choque, va a tener la tendencia a desanimarte. Por eso Jesús quiere que no flaquee tu fe, te lo está diciendo, para no desanimarte. Y tarde o temprano, en medio del desánimo, puedes empezar a evaluar si acaso está bien lo que estoy viviendo como cristiano. Vaya a empezar a preguntarte, no estoy siendo demasiado rígido tal vez con esto de vivir para Cristo y ser tan radical. Y vamos a empezar a aflojar tornillos, ¿no es cierto?, de nuestra vida cristiana. Ya, mira, aquí voy, no, está demasiado rígido con el tema de la sexualidad. Mejor soltemos un poquito los tornillos y vamos adecuándonos un poquito a la cultura. Porque la oposición va a ser muy fuerte. Va a ser una guerra espiritual muy dura. Y cuando experimentamos ese odio y oposición, Jesús dice lo siguiente. Y ese es mi segundo punto, lo que vamos a estar viendo ahora. Para todos los que quieran vivir el reino de Dios en este mundo, para todos aquellos que estén dispuestos a seguir al Rey Jesús, y para todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo a pesar del rechazo, de la oposición, de la burla, del menosprecio, de la desaprobación, Jesús les dice a aquellos que les va a dar su espíritu para la misión. ¿Viste el verso 26-27, capítulo 15? Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos hacia un mundo que persigue y odia? La respuesta no es dar odio y rechazo de vuelta. La respuesta es dar testimonio. ¿Lo viste ahí? 2 veces. El Espíritu Santo va a dar testimonio y ustedes van a dar testimonio. Cuando el mundo te da odio, tú das testimonio. Cuando el mundo te rechaza, tú das más testimonio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y esa palabra testimonio en el original, en esa palabra, es una palabra en el griego martureo, de donde nace nuestra palabra mártir. Y un mártir simplemente es alguien que habla de lo que ha vivido y ha experimentado en su propia vida, a cualquier costo. Eso es lo que Jesús espera de sus
mártires, de sus discípulos que dan testimonio. Mayor oposición, más testimonio. El Espíritu Santo, en medio de esa oposición y rechazo por vivir el carácter de Cristo y ser cristiano, seguir a Jesús con todo, el Espíritu Santo te va a ayudar y a devolver bien cuando te den mal. El Espíritu Santo te va a ayudar a hablar de Jesús cuando sea necesario, de la manera necesaria. El Espíritu Santo te va a acompañar en la misión. Nunca vas a estar solo o sola en medio de la misión, aparte de que va a tener a la iglesia junto contigo. El Espíritu Santo te va a recordar a tu corazón la palabra de Dios. Te va a recordar el Evangelio. Déjame mencionarte ahora, en este momento, algunos versos que el Espíritu Santo puede recordarle a tu corazón en los momentos de oposición para hacer frente, para devolver testimonio, en vez de devolver odio y rechazo al mundo. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El mismo Pablo en Gálatas 6, verso 14 dice, y esto tenemos que tenerlo muy en mente, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, el mundo está muerto para mí. Cuando Pablo ve el mundo, ve ¿cómo se llama esto? Un cementerio, ve una lápida. Y el mundo dice, mundo está muerto para mí. Y cuando el mundo mira a Pablo, ven una lápida con el nombre de Pablo y que está muerto para el mundo. ¿Estás dando cuenta? El Espíritu Santo te va a recordar estas cosas. También te va a recordar el Espíritu Santo lo que Juan dice, pero en su carta, en 1 Juan 2:17. Juan dice ahí, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mismo apóstol Juan en esa misma carta dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Y en el capítulo 5 de 1 Juan dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es lo que el Espíritu Santo te tiene que recordar en medio de la oposición. Nuestra fe vence al mundo. Y no en el sentido de que somos enemigos de las personas y tenemos que hacerlas pagar por lo que nos están haciendo y queremos verlas aplastadas y nuestra fe los va a aplastar. Miren lo que nos están haciendo, van a pagar por esto. No. No es que le agarran mal a la gente, al mundo, sino que el enemigo es aquel que domina el mundo. El mismo apóstol Juan lo dice en 1 Juan 5. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ahí está el enemigo, no las personas que te rechazan, te odian y te persiguen. Sabemos que esas personas están siendo dominadas por el maligno. Por eso no respondemos al mundo con más odio y rechazo, sino que con más testimonio. Damos más testimonio de Jesús, de qué ha hecho en nuestra vida, de cuánto nos ha amado, de lo que Él hizo en la cruz y cuánto nosotros también lo rechazamos y en medio de nuestro rechazo Él nos amó. Damos testimonio al mundo con más gracia, con más misericordia, porque entendemos que el mundo está esclavizado al maligno, al diablo, muerto espiritualmente, al igual como nosotros cuando estábamos sin Cristo. Por eso no nos ensañamos en contra de las personas. El problema es el diablo. Queremos derrotarlo al dar testimonio y traer personas a Cristo. Porque entendemos cuánta gracia se nos ha dado a nosotros. En medio de nuestro propio rechazo, nuestra propia oposición a Jesús, cuando nosotros mismos lo estábamos crucificando en ese mismo lugar, Jesús nos estaba mostrando su amor, su rescate, su perdón para aceptarnos en su reino. Por eso mostramos testimonio al mundo. Por lo tanto, te pregunto si acaso eres cristiano, cristiana hoy día, y con esto voy terminando, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar por tu fe? Yo creo que estamos en una posición más privilegiada que aquellos perseguidos en otros países. Pero también creo que al mismo tiempo estamos en una condición más deplorable que aquellos perseguidos. Estamos en una posición privilegiada porque no estamos siendo perseguidos como ellos a ese nivel. Pero siento que estamos en una condición más deplorable porque sin ser perseguidos, sin sufrir casi ninguna persecución por ser cristianos, a veces estamos luchando, ni siquiera estamos creciendo como cristianos, sin un contexto de persecución. Lo que más quizás estamos luchando es tratar de conectarnos el domingo por Zoom, ¿no es cierto?
en medio del cansancio del mundo, tratar de conectarme a la comunidad misional y a veces tanto que cuesta eso, ¿no es cierto? Es cansador. Eso podría ser nuestra máxima persecución hoy día, nuestra más difícil lucha frente al mundo, tratar de ser contraculturales al conectarme a la iglesia el domingo. ¿En qué área de tu vida crees tú que tienes un pie en el mundo y otro en el reino de Dios? ¿Cuál es esa área tú crees que tiendes a ajustar en la cultura para ser aprobado por la cultura, pero al mismo tiempo tratar de no dejar el reino de Dios? ¿Cuál es esa área en tu vida que quizás no es completamente entregada a Cristo? ¿Qué significaría para ti comenzar a vivir realmente para Cristo en esa área específica? Chuta, si acá empiezo a vivir por Cristo, esto va a significar acá. Voy a tener que hacer estos tipos de ajustes. No sé. El Señor te muestra a ti tu propia área de vida. Y si no eres cristiano, cristiana, y estás viendo este mensaje, que después lo vamos a subir, vamos a estar viendo en YouTube, ¿no es cierto? Y vas a caer sobre este mensaje, vas a escucharlo hasta este momento, déjame decirte que tienes que saber que seguir a Jesús va a traer oposición. Tienes que saberlo de entrada. Si acaso no eres cristiano o estás recién siendo cristiano y quisieras comenzar a seguir a Cristo, por favor, tienes que saber al tiro, como Jesús le está diciendo a sus discípulos, antes de que ocurra, vas a recibir oposición, va a haber rechazo por ser cristiano. La familia quizás si no es cristiana te va a rechazar, te va a apartar, te va a mirar como bicho raro. Tu contexto donde te muevas, tu trabajo, en la universidad, donde sea que estés y seas abiertamente cristiano, intencionalmente cristiano, va a haber oposición. Vivir por Jesús no te dará la vida que buscas, te va a dar la vida que Dios quiere que tengas. Y esa va a ser la mejor vida, ¿vale? Por lo tanto, queridos amigos, si tenemos la aprobación de Dios, podemos vivir en medio de la desaprobación de este mundo. Si tenemos la aprobación de Dios y sabemos que la tenemos, hemos sido aprobados en Cristo. Si tenemos su aprobación, podemos vivir en medio de la desaprobación del mundo. Así fue como comenzó la iglesia en el primer siglo, con pura oposición hacia 12 hombres, 11 más Pablo, que empezaron a vivir su vida cristiana con todo. Y eso hizo que en medio de la oposición la iglesia explotara, creciera y que hoy día podamos tener el Evangelio en nuestras manos, gracias a lo que hicieron estas personas. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos haga una iglesia intencionalmente radical y que nos haga discípulos, que estemos dispuestos a enfrentar la oposición, la desaprobación, porque hemos recibido la aprobación de Dios? ¿Qué te parece si oramos por valentía y que el Señor nos guíe y nos ayude en medio de nuestro contexto? Oremos al Señor. Padre, gracias por recordarnos que Cristo fue el primero que sufrió por nosotros el rechazo, la desaprobación, el odio, incluso nuestro propio odio y desaprobación. Y aún así nos siguió amando al punto de ir a la cruz. Nuestro rechazo lo puso en el lugar que nos provee salvación. Y obviamente, Señor, al ver eso, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no estar dispuesto a seguirte si vale la pena el costo, el sacrificio de Cristo? Vale la pena cualquier riesgo y costo de vida, Señor. Así que, Padre, haz de nosotros, de cada uno de nosotros de la Iglesia Puente, discípulos cristianos que están dispuestos a vivir con todo en este mundo, abiertamente, sabiendo que va a haber oposición, llenos del Espíritu Santo, para dar testimonio a medida que vamos siendo rechazados y odiados y perseguidos. No va a ser fácil, Señor, pero vamos a tener tu Espíritu Santo y tu aprobación, que es lo que más necesitamos. Así que ayúdanos, Padre, a una iglesia así, extremadamente radical en la manera en la cual nos amamos, en la manera en la cual damos a conocer tu nombre a otros. Ayúdanos a ver, Señor, a esas personas que quizás nos han estado rechazando a Cristo, y ayúdanos a seguir perseverando con esas personas. Pueden ser familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Ayúdanos a perseverar, Señor, ahí, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.